tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Llegó el Buenas día, tardes. Llegó el día, la segunda jornada. ¿Bien? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, todo bien. Contenta porque hay mucha gente. Bueno, una jornada, la segunda jornada. La importancia que tiene, contame. La importancia es visibilizar estas situaciones que tenemos cada vez más frecuentes relacionadas con la prevención, con el diagnóstico y con el tratamiento de los cánceres. La misión que tiene el IPOLC y que cumple el IPOLC en Tres Lomas, que es sumamente importante en todo sentido, más allá de proveer los medicamentos, el estar acompañando pacientes y bueno, organizando estas jornadas para toda la comunidad, que son muy importantes. El otro día nos decía Eduardo Canino, el doctor, en la entrevista, que la prevención es el primer paso, fundamental. Fundamental la prevención y a eso estamos apuntando en este tipo de charlas abiertas a la comunidad, a poder hacer prevención y que el doctor trabaje menos. Bueno, esa convocatoria es importante, lamentablemente, ¿no? Hay una muy buena convocatoria, la gente tiene necesidad de saber, bueno, y este tipo de jornadas ayuda mucho a eso. Sí, no es lamentable. Yo estoy feliz de que haya mucha gente interesada en la prevención. Esta jornada trata sobre prevención de uno de los cánceres más frecuentes, entonces la verdad que estamos contentos que nos acompañen, obviamente. Bueno, bienvenido Eduardo nuevamente, ya hablamos bastante el otro día. Esta segunda jornada también es muy reflexiva también, ¿no? Sí, un poco, a ver, lo que decía Luján, o sea, lo importante de esto es que, bueno, que concurra la mayor cantidad de gente posible para que a través de este tipo de charlas y de jornadas, bueno, la gente empiece a concientizarse o a preocuparse, digamos, por este tipo de patología y, bueno, y empieza a hacer todo lo que tiene que hacer para prevenir, digamos, y como decía Luján, o sea, que por ahí yo vea la menor cantidad posible de pacientes, ¿cierto? Y está bueno esto de jornadas, ¿no? Tan amplia, oncología, bueno, en cada pata, como decíamos el otro día, hay una respuesta, ¿no? Sí, la oncología tiene que ser muy multidisciplinaria, digamos, o el paciente tiene que ser atendido multidisciplinariamente, entonces, por supuesto que siempre cuanto más profesionales ven a ese paciente, mejor les va a ir y bueno, y mejores resultados vamos a obtener. Bueno, en un ratito arrancamos, ¿eh? Dale, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias. Voy a seguir porque por acá está Liz, Liz, quédate. ¿Qué haces, Liz? ¿Cómo estás? Todo bien. Antes que nada, saludar a Liz. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Liz? Bien, todo bien. Bueno, convocada para, una de las tres patas, ¿no? Que tiene que ver con esta jornada. La respuesta fue inmediata, sí. Sí, por supuesto, siempre dispuesta a lo que es educación alimentaria y prevención de enfermedades. ¿Cuánto tiene que ver la educación alimentaria, los malos vicios que tenemos, la nueva comida tóxica, todo lo que vos quieras? ¿Cuánto tiene que ver en nuestra salud? Bueno, mucho, más de lo que se cree, por eso la importancia de estas charlas de sensibilización y de hablar de lo importante de promover y prevenir y no empezar con los buenos hábitos cuando las enfermedades ya aparecieron. Somos de malos hábitos. Sí, en general. Y bueno, pero no solamente a lo oncológico, sino la mala comer mal y todo lo demás tiene mucho que ver con muchas enfermedades. Por supuesto, los malos hábitos alimenticios y de actividad física o saludables en general, con todo lo que es enfermedades crónicas, más allá de lo que es lo oncológico, las diabetes, las hipercolesterolemias, la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, que por supuesto son claves y que traen acarreadas todas estas patologías que mencionamos anteriormente. Fíjate, la convocatoria es muy importante. Sí, hay muy contentos con eso. ¿No? Sí, de escuchar y de aprender, y eso está muy bueno. Y el ida y vuelta, ¿no? Sí. ¿Ustedes también? Por supuesto, eso es lo más importante. Bueno, Liz, bienvenida a Tres Lomas. Muchas gracias. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿contenta de poder estar en este tipo de jornadas? Sí, por supuesto que sí, muy importante. Y hay una buena concurrencia ya, ¿eh? Sí. Hablábamos recién con la parte Con Luján. Sí, hablé con Susana, hablé con Liz y hablé con Eduardo. Y todos Sí. coinciden de la importancia de las jornadas. Ujú. Y fíjate, la respuesta ya es buena. Claro, está bueno porque es ayornar conocimientos o cosas nuevas que se dan, así que sí, está bueno. Una buena convocatoria me parece que hay. Han trabajado mucho las chicas, ¿eh? Nosotros las mayores ya somos como de espectacular nomás.
expectando, pero ellas han hecho un montón de cosas. Han ido a los colegios y qué sé yo, a hacer invitaciones. Destacaba mucho Eduardo el otro día en la nota que hicimos de la importancia del IPOL. Sí, sí, porque es importante. Sí. Creo que es necesario a veces escuchar desde un profesional lo que significa tener una entidad como el IPOL. Seguro, seguro, porque está pendiente y activa totalmente. Y mirá a quién tenemos acá al lado, Amelia, que te puede contar de los inicios del IPOL también. Sí, sí, no, estamos. Felices me imagino por este tipo de convocatorias, ¿no? Sí, sí, que se repitan, que se vayan dando de distintos cánceres en distintos momentos, pero muy importante. Como me decía recién Liz, la mala alimentación provoca una enorme cantidad de distintas enfermedades, en el cual, por supuesto, la oncología es una de ellas. Es que sí, 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 es así. Bueno, bárbaro, gracias. Te saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Amelia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andás? Nos pasó la nota la productora que tengo, Susana, ¿viste? Bueno, de la importancia del IPOL hablábamos recién. Lipol es vida, es vida. En sus comienzos, viste, se empezó de una manera un poco, hablar de cáncer era un poco, digamos, como una mala palabra, pero con el correr del tiempo y la gran labor que está desarrollando Lipol en toda la región, se han abierto muchas posibilidades y la gente se concientiza más, y todas estas charlas, todos estos encuentros sirven para informar, y de esa manera para que se puedan además prevenir, y la gente, la prevención, que es lo más importante, y que la gente consulte, porque a veces lo dejás un día, otro, y no es así. La prevención es lo más importante de todo, y estos encuentros sirven justamente para eso. Bueno, a disfrutar la cosa, Amelia. Gracias. Bueno, sí, vamos a seguir un poquito. Está el señor intendente por ahí. Hola, Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Abel? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, qué bueno esto de esta jornada, acabamos recién con los profesionales, y no solamente la oncología, sino hablábamos con Liz también de la nutrición, lo mal que comemos y las respuestas que nuestro cuerpo no asimila. Sí, realmente prevenir, diagnosticar con tiempo, este tipo de charlas, de conversaciones que se dan son sumamente importantes para la comunidad, y todo lo que tenga que ver con la salud, como es la cuestión nutricional, que comamos bien y cómo repercute en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Así que celebramos este espacio, que se siga dando, y vamos a seguir acompañando este tipo de actividades que son muy importantes para toda la comunidad. Hay una necesidad, la gente, fíjate cómo está llegando, porque necesitamos mucha información, y hoy son 3 distintas ramas, por decirlo de una manera, de la medicina, que nos permite la oncología, la ginecología y también la nutrición. La nutrición, sí. Son temas muy importantes, y además siempre hay que acompañar al IPOL, ¿no? Una institución que siempre está acompañando en los momentos más difíciles, más duros de muchos de nosotros, así que hay que acompañar a una institución tan importante para el distrito. Celebramos que venga la gente y que esté presente en esta jornada. Y significar todos los días al IPOL. Exactamente, Abel, es muy importante en esos momentos más duros, que cuando no te cubre la obra social, que cuando no conseguís la inyección o el medicamento para dar batalla a esa enfermedad, siempre está el IPOL dándote una respuesta, nunca te deja tirado. Así que al IPOL hay que acompañarlo y estar presente en estas charlas que son tan importantes para la salud de todos. Seguir trabajando sobre el tema de la salud. Así será, Abel, gracias. Daba la palabra del intendente. Bueno, ¿cómo anda, amiga? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abel? Bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué importancia es la jornada, ¿no? Muy importante, acompañando a las chicas del IPOL, acompañando a todo lo que es salud, obviamente, y bueno, informándonos, sí, muy importante. Hablaste del IPOL. Hablo del IPOL. Hay que hablar todos los días. Gran entidad, una gran entidad trabajando en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, para los que en su momento las estamos necesitando. Es una ayuda, es una contención. Todo el equipo que está detrás, porque por ahí hay muchas caras visibles, pero hay mucha gente detrás que está trabajando mucho, así que acompañando siempre en lo que uno puede. Lo interesante de estas charlas
tres ramas distintas, ¿no? Tenemos oncología hoy, tenemos ginecología, tenemos la fase de la alimentación, que a veces no nos damos cuenta, pero nos contaba Liz recién, de la importancia que tiene, ¿no? Tanto para mí como para madre. La salud, la prevención, la alimentación, la parte de la psicología, que también por ahí uno a veces como paciente está un poquito vulnerable y necesitas también esa otra parte para que te ayuden a pasar determinados trances que te toca vivir, pero bueno, siempre acompañando en lo que uno pueda, y estas charlas tienen que ser por ahí más con otra periodicidad, bueno, estando, acompañando. Estoy muy bien, a ver, sí, estoy muy bien, muchas gracias, estoy muy bien, gracias. Gracias a vos por el testimonio. A todos los presentes, bienvenidos a esta segunda jornada titulada Prevención del diagnóstico a la esperanza. Jornada que va a estar dividida en tres partes y que también está siendo transmitida a través de la red social Facebook en el sitio del IPOL, en el muro del IPOL. Una primera parte donde los disertantes aquí presentes van a compartir sus conocimientos con todos los presentes a través de sus exposiciones. Y una segunda parte donde se analizará la encuesta difundida en las redes denominada Mito o Verdad, que seguramente muchos de ustedes pudieron contestar. Y por último habrá un espacio de intercambio donde ustedes participarán activamente y podrán preguntar y sacarse sus dudas. Para comenzar esta jornada vamos a invitar y a escuchar a la presidenta del IPOL, su filial Tres Lomas, Laura Yegú, quien va a compartir unas palabras para luego sí dar inicio a esta jornada. Y bienvenidos a todos. Hoy nos reunimos para participar de esta segunda jornada de la charla informativa que hemos denominado Del diagnóstico a la esperanza, organizada por la Comisión del IPOL, su filial Tres Lomas, institución que hoy, a sus 42 años de vida, tengo el honor de presidir. Desde sus comienzos, su compromiso es estar. Sí, estar a la par de quien lo necesita. Pero esta tarea es imposible realizarla de manera solitaria. Aquí se necesita trabajo en equipo. En este sentido, quiero destacar el apoyo y acompañamiento permanente de nuestra filial madre Trenquelauquen, quien provee los medicamentos oncológicos para que las personas puedan iniciar sus tratamientos durante el tiempo indicado. Y aquí quiero detenerme y resaltar el trabajo que realizan María José López y Lili Bellera, quienes de manera eficiente y comprometida dedican su tiempo para gestionar y entregar la medicación. Aprovecho la oportunidad para decirles que el IPOL no solo se remite a la medicación. Nuestra institución cuenta con una casa en La Plata que hospeda a pacientes oncológicos de manera gratuita, con un acompañante. También costea estudios médicos a personas de bajos recursos. Esta tarea, y vuelvo a resaltar el trabajo en equipo, la llevamos adelante de manera conjunta con el Hospital Municipal de Tres Lomas, con quienes tenemos una estrecha y fluida comunicación. Un párrafo aparte merece la comisión del IPOL. Estoy muy feliz de formar parte de este grupo humano extraordinario, comprometido, que trabaja incansablemente de manera voluntaria, haciendo posible otro de los objetivos de la institución,
la prevención. Pido un fuerte aplauso para la comisión del IPOL. Para finalizar, quiero compartir una frase y dedicársela a estos profesionales que hoy, pudiendo estar descansando luego de una ardua semana de trabajo, eligen brindarse a los demás. La generosidad es una ofrenda, dada libremente y por puro amor. Infinitas gracias a estos profesionales tan generosos, al doctor Eduardo Argañil, a Liz Martínez, la nutricionista, y a Luján Mulán. Solo resta agradecer al municipio por permitirnos usar este espacio, al intendente municipal y equipo de trabajo por acompañarnos, a las instituciones educativas e instituciones intermedias por remitirnos llegar con nuestro mensaje de prevención, a los medios de comunicación por la difusión de esta jornada y a vos, Mario Barrio, por oficiar de locutor. Y gracias a todos ustedes por acompañar esta jornada. Espero se enriquezcan, despejen sus dudas y disfruten de ella. Muchas gracias. Muy bien, fueron las palabras de la presidenta de la subfilial IPOL de Tres Lomas, Laura Girú. Laura hablaba recién de trabajo en equipo en su disertación, ¿no? Como ella mencionaba en su discurso, queremos enviarle un fuerte abrazo desde parte de la subfilial IPOL a Héctor Monteiro, quien durante muchos años se ofreció para llevar y traer medicación de Trenquelauquen. Héctor se jubiló hace poco tiempo y hoy esa conexión tan importante la realiza Comisiones Domínguez de Darío Domínguez, a quienes agradecemos muchísimo su colaboración de manera desinteresada y lo hacemos con un aplauso. Bien, es momento de comenzar, de dar inicio a esta jornada de prevención. Por ello quiero presentarles a los protagonistas, que recién ya los mencionaba Laura, los profesionales que hoy nos acompañan y a quienes agradecemos. Vamos a comenzar desde el ámbito local, presentando a nuestra ginecóloga, la doctora Luján Mulán. Ella es médica especialista jerarquizada en ginecología y obstetricia, egresada de la Universidad de La Plata, quien nos interroga ya a través de la pantalla: un mundo sin cáncer de cuello de útero. ¿Qué tan lejos estamos o qué tan cerca? Bienvenida, doctora Luján Mulán. Desde CAPAS nos visita el doctor Eduardo Argañil, egresado de la Facultad de Medicina de La Plata, quien también tiene un posgrado de oncología en la Universidad de El Salvador. Bienvenido, doctor Argañil. Y por último, desde la vecina ciudad de 30 de agosto, contamos con la presencia de la licenciada en nutrición, Liz Martínez, egresada de la Universidad Católica de La Plata, especialista en enfermedades metabólicas y crónicas como el sobrepeso, obesidad, diabetes, dislipemia y HTA. Bienvenida, Liz. Bueno, y sin más que agregar, deseosos de poder escucharlos, abrimos los micrófonos de los profesionales. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, encantada con la convocatoria del IPOL y bueno, espero que disfrutemos de conocimientos y de prevención. Este título no se me ocurrió a mí, esto de un mundo sin cáncer de cuello uterino fue la premisa de la Organización Mundial de la Salud en el año 2018,
pensando en que puede ser erradicado el cáncer de cuello de útero, lo cual sería bastante importante porque es una enfermedad muy frecuente y es una enfermedad que tiene mucha desigualdad. Entonces, hoy la idea sería ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos de lograr ese cometido. Vamos a empezar con una cuestión anatómica para ver de qué vamos a hablar. Esto es el aparato reproductor femenino, estamos viendo una vista de frente donde podemos ver los ovarios a ambos lados, unidos por las trompas de falopio, con el órgano que está en el centro, que es el útero, que está dividido en dos partes. En una parte superior es el cuerpo del útero y la parte inferior es el cuello del útero. Ese pedacito de rosa más oscuro que es donde nosotros vamos a centrar nuestra atención. Por debajo está la vagina y la vulva sería el orificio de salida al exterior. Estas imágenes seguramente las vieron muchas veces, por ahí es un poco más interesante mirarlo así. Esto es lo que nosotros vemos. ¿Hay mucho reflejo? ¿No se ve? Hacemos una especuloscopía cuando van a los consultorios y a la realización del PAP. Esta es la imagen que nosotros vemos. La primera es un cuello de útero totalmente normal, rosadito, con un orificio en el medio que es el orificio. Lo blanco que se ve sobre el cuello es reflejo. Lo que se ve por debajo es secreciones, es un cuello que tiene flujo. Aquel tercer cuello también es un cuello normal, donde podemos apreciar los dos tipos de tejidos que tiene el cuello del útero, que esto por ahí va a ser importante cuando hablemos de cáncer, que en este caso se ven, en estos también están, pero no los estamos viendo. Vemos la parte más rosada, que es un tejido, un epitelio, una pielcita que es finita, resistente, está expuesta a la vagina, que es una cavidad abierta al exterior, entonces son células batalladoras, digo yo, que están como muy potentes, rodea, por dentro de eso vemos más rojito las células del otro epitelio, del canal cervical, que son células más aristocráticas, son células más gruesas, que secretan moco. Ese moco sirve para que los espermatozoides puedan subir hacia el cuerpo del útero, y esa zona que tenemos entre un y otro epitelio se llama zona de transformación. En ese lugar es donde aparecen todas las anormalidades y las lesiones del cuello uterino, porque es una zona de lucha de epitelio. Son tejidos que todo el tiempo están reponiéndose, células que se mueren y son reemplazadas por células nuevas. Entonces esa actividad que tiene el tejido hace que sea más proclive a que pudiera aparecer alguna célula anormal. Las tres figuras que vemos abajo son cuellos anormales. Esta primera, no sé si alcanzan a ver ustedes, que tiene toda una imagen blanca en el labio inferior, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el Papa Nicolau, por ahí les decimos, ve una manchita, ve una llaguita, se ve una imagen o se ve algo anormal. Bueno, estamos hablando en algunos casos de imágenes como esta, ¿sí? Que ven que el borde de la imagen está en la zona de transformación, como veíamos allá. Las otras dos imágenes ya son las que no queremos ver, porque son imágenes de un cáncer de cuello de útero. Ven cómo el tejido está totalmente desvirtuado, sangra, está con excrescencias. Ahí es donde nosotros no queremos llegar. Cuello de útero. Pero si miramos a las mujeres, a los cánceres cervicales es el segundo, ¿sí? Es muy importante. Por año, más o menos 4.500 casos nuevos. Esto estamos hablando de una incidencia de aproximadamente un 23 por 100.000, o sea, 23 mujeres por 100.000, es un montón. Y acá es donde más hincapié tenemos que hacer,
que es la diferencia que hay en las estadísticas dependiendo de la accesibilidad que tienen las mujeres al sistema de salud, de la pobreza, de la desigualdad social. Dentro de Argentina incluso hay lugares como la capital federal que tienen una incidencia casi nula de cáncer de cuello de útero, y después podemos ir a las provincias del norte, a Jujuy, a Salta, a La Rioja, que tienen una incidencia impresionante. ¿Por qué? Porque la gente no tiene acceso al sistema de salud, y no hablo solo de acceso económico o de disponibilidad de hospitales, no solamente esa accesibilidad, sino que uno tiene que tener determinada accesibilidad social, cultural, mucho más que la económica. Y la otra cuestión por la que nos interesa mucho es porque es un cáncer que se puede prevenir la aparición, o sea, hacer que no aparezca, y en el caso de que aparezca, podemos detectarlo tempranamente. ¿Qué considera la Organización Mundial de la Salud de erradicación del cáncer de cuello de útero? Que tuviéramos una incidencia de menos del 4 por 100.000. Estamos al 23, un poquito lejos todavía. O sea, el rol del HPV o virus del papiloma humano en las enfermedades del cuello del útero. Nosotros hace mucho tiempo se descubrió que el agente etiológico del 99% de los cánceres del cuello de útero tiene que ver con el virus del HPV. Entonces uno dice, bueno, genial, porque descubrimos la causa del cáncer. Sí, el problema es que es un virus que está muy diseminado, que tiene una familia tremendamente grande. Ahí se los muestro, que parece re bonito, parece un ramo de flores. Este es el virus del HPV, es una familia de virus que tiene más de 240 integrantes. No todos los integrantes de la familia del HPV son igual de peligrosos. Los virus no tienen estructura propia para infectar como una bacteria o como un parásito, sino que lo que hacen es valerse de la maquinaria que tiene la célula para cumplir su cometido. Es como un virus en una computadora, o sea, el virus no tiene capacidad propia, sino que utiliza la maquinaria de la célula para producir sus partículas virales y la infección. Entonces, es un virus que tiene transmisión sexual, pero no solamente tiene que ver con el contacto sexual, sino que puede ser por piel a piel. Entonces, una piel, por ejemplo las manos que tuvieron contacto con los genitales, pueden contagiar. Una ropa interior puede contagiar. No solamente es el contacto sexual, la relación sexual, sino que fomite, se llama eso, que en realidad va pasando por algunas etapas intermedias, también puede contagiar. Entonces decimos, bueno, en realidad el 80, el 90% de la población tiene contacto con el HPV en su vida, en algún momento de su vida, y no todo el mundo termina siendo un cáncer de cuello de útero. Entonces tenemos que ver qué condiciones se tienen que dar para que esa infección por HPV en el transcurso de la vida de la gente termine produciendo un cáncer de cuello de útero. Una de esas condiciones es qué tipo de virus es el que tenemos. Se dividen en dos tipos, de alto riesgo y de bajo riesgo. Por ahí eso ustedes lo han escuchado, lo han visto en algún test de HPV que dice test de HPV de alto riesgo, positivo o negativo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Alto riesgo de qué? ¿Qué hace el virus del HPV? Entra en la célula y genera una infección que en principio es transitoria porque empieza a luchar con las defensas de cada organismo. Entonces la mayoría de lesiones o la mayoría de infecciones por HPV tienden a durar entre 2 y 5 años y el organismo lo que hace es eliminarlo. En algunos otros casos lo que hace este HPV es ir e integrarse en el ADN, en el núcleo de las células. Entonces, más allá de infectar la célula, si está en el núcleo, cada vez que esa célula se reproduce el virus, ¿sí? Entonces, esos son los de alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? De integrarse en la célula, y una vez que están integrados en las células, cada vez que esa célula se reproduce, va a seguir reproduciendo el virus.
de cada célula, cuando se reproduce se generan 2. Entonces es exponencial el crecimiento del virus. Eso es una de las condiciones que se necesitan para que un HPV termine produciendo un cáncer de cuello de útero. Otra condición que está muy asociada es el tabaquismo. El tabaco, el fumar, lo que hace es predisponer a que ese virus se integre al genoma, al ADN de la célula. Y la tercera condición que debería cumplirse o que puede suceder es que haya alguna enfermedad, alguna inmunodeficiencia, alguna caída en las defensas de la persona que haga que ese HPV se quede, persista en el tiempo y pueda generar lesiones y terminar en un cáncer de cuello de útero. Bien, vamos a mirar entonces qué anormalidades son las que produce el HPV. Esto que yo les decía, que pasa de una célula normal a un cáncer de cuello de útero, no es ni de hoy para mañana, ni un blanco-negro. Algunas de las pacientes, yo siempre les hago el mismo comentario, seguro que ya lo conocen, que es una escala de grises, donde tenemos allá arriba la célula normal, que es el blanco, y acá abajo el cáncer de cuello de útero, que es una célula negra. En el medio, millones de grises, ¿sí? De grises más claritos, arriba, que es la displasia de bajo grado, el SIN1, el L-SIL. Nosotros les hemos ido cambiando el nombre, pero estamos hablando siempre de lo mismo. Después tenemos el gris un poquito más oscuro, que es el H-SIL, que los agrupamos en precancerosas y terminamos en el cáncer de cuello de útero. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros podemos actuar en todos los niveles, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo trato una displasia de bajo grado, impido que pase a ser una displasia de alto grado. Si actúo... ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de cuello de útero? Y acá es donde también tenemos un problema, porque no hay síntomas tempranos. No tengo nada que tempranamente me diga yo tengo síntomas de cáncer de cuello de útero. El principal es el sangrado anormal después de manteniendo relaciones sexuales o después de mantener relaciones. En general no son sangrados sumamente abundantes, no es la única causa de sangrado, no se asusten, que hay 1 millón de causas de sangrado, pero bueno, una de las causas puede ser el cáncer de cuello de útero. Las displasias son asintomáticas, los grados, los pasos anteriores al cáncer de cuello de útero son asintomáticos. Habíamos dicho que incluso tienen que pasar muchos años de un cáncer de cuello de útero para que nos dé estos síntomas. Otros son los flujos anormales, malolientes. No es la causa más frecuente del flujo maloliente un cáncer de cuello de útero, pero puede ser una causa. Y después, cuando ya tenemos la enfermedad muy diseminada, que se ha expandido a los órganos de alrededor, dificultades o dolor para orinar, para defecar en las relaciones sexuales. Esto no lo queremos ver, no lo tenemos que ver, porque es un fracaso del sistema que nosotros estemos viendo cánceres de cuello en estadios avanzados. Entonces, bueno, ¿cómo prevenimos ese cáncer de cuello de útero? 3 cuestiones tenemos: la vacunación, el Papa Nicolau y el test de BPH. La vacunación, Argentina, la verdad que en eso es un país de avanzada, porque desde el año 2011 está la vacunación en niñas de 11 años y después se vio con el tiempo, en 2017, para los varones de 11 años. ¿Por qué? Porque como toda vacuna, lo que nosotros queremos es erradicar enfermedades, que deje de circular el virus. Entonces, cuando vacunamos a las nenas, ¿por qué a los 11 años? Porque a los 11 años nos aseguramos de vacunarlas antes de que empiece su vida sexual. Entonces, en algunos países están adelantando un poquito más todavía la edad de la vacunación. ¿Qué pasó? Algo que no dije, que nosotros hoy estamos hablando de cáncer de cuello de útero, pero el HPV produce otras enfermedades, otros cánceres. Cáncer de pene, cáncer de ano, cánceres orofaringeos se llaman, de boca, de garganta,
de amígdalas. Entonces, dijimos que eso y dijimos que es una enfermedad de transmisión sexual. Si nosotros no vacunamos a los varones, por más que la estadística es mucho mayor en las mujeres o la afectación es mucho mayor en las mujeres, si yo quiero que el virus deje de circular, necesitábamos también vacunar a los varones, ¿sí? Entonces, calendario de vacunación desde 2011 para las nenas y desde 2017 para los varones. Tres Lomas es un orgullo cómo se vacuna. Tenemos un índice de vacunación altísimo y personalísimo. ¿Por qué? Porque las chicas, las enfermeras que vacunan, nos conocen. Entonces, la enfermera te ve en la calle y te dice, Luján, te falta ir a ponerte la vacuna, llevaste la nena, no la llevaste. O sea, tenemos un seguimiento que nos permite, y que es mérito simplemente de las vacunadoras, tener una altísima tasa de vacunación. Ahora, este año, el esquema de vacunación cambió, eran 2 dosis antes, miren lo fácil que es. Ahora es 1 dosis si tienen menos de 20 años, 2 dosis separadas por 6 meses si tienen más de 20 años, y los pacientes inmunodeprimidos que no entraban en calendario, entraron recién ahora, los pacientes que tienen HIV, trasplantados renales o trasplantados en general, o con alguna otra enfermedad inmunodepresiva, como tienen más riesgo de que ese HPV progrese, también tienen que vacunarse con 3 dosis. Fuera de calendario, ¿quiénes podrían vacunarse o quiénes dicen, bueno, yo me quiero vacunar del HPV? ¿En quiénes vale la pena? Hasta los 25 años. ¿Por qué hasta los 25 años? Porque es la etapa en la que se supone que uno va a tener contacto con el HPV. Después de los 25 años o ya lo tuviste, o en general es muy raro que aparezca después de los 25 años el primer contacto con el HPV. Y otra cosa que hacemos nosotros cuando hay pacientes que las estamos tratando por lesiones por HPV que no llegan a ser cáncer, pero por ahí tienen una enfermedad preneoplásica, también las vacunamos porque se ha visto que mejora mucho las defensas contra los otros serotipos. Segunda técnica que tenemos de prevención es el test de Papa Nicolau o citología exfoliativa cervical. Papa Nicolau es el primer médico que empezó a hacer los PAP o PAP, por eso quedó como el nombre, pero en realidad se llama citología exfoliativa cervical. De esto quiero decir algunas cosas, que son preguntas muy frecuentes. ¿Quiénes deben hacerse el Papa Nicolau? Y acá voy a hacer una salvedad. Una cosa es que nosotros estemos hablando de salud pública cuando los gobiernos deciden cuál sería el seguimiento ideal de los pacientes para reducir la carga de cáncer de cuello de útero. Esto que la Organización Mundial de la Salud considera erradicado, sí tiene un 4 por 100.000. Y otra cosa distinta es lo que hacemos los médicos dentro de los consultorios. Cuando hay un paciente y un profesional, cuando es una relación personalizada, que lo que yo quiero es que mi paciente no se enferme. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque los gobiernos recomiendan que el PAP lo hagan las mayores de 25 años hasta los 60-65 años y cada 3 años. Si alguna me conoce, sabe que no es así. Perdón. Pero está bien con eso, lo que es una norma de salud pública, cuando lo que buscamos es disminuir la frecuencia de una enfermedad o disminuir la incidencia, y no estamos buscando la protección personal de cada paciente. Entonces, mi recomendación, o la recomendación de muchos de los ginecólogos, es que el Papa Nicolau, que es algo molesto, como ustedes quieran, pero sumamente sencillo, barato, no necesita mucha tecnología, lo hagamos todos los años. ¿Sí? Sí estamos de acuerdo que empezamos no a los 25 años, pero sí a los 20, y o después de los primeros 3 años de empezar a mantener relaciones sexuales.
¿Por qué es esto? Porque, como dijimos en los primeros años, es donde nos vamos a contagiar el HPV y es donde en general va a luchar con nuestras defensas y vamos a ganar. Entonces encontraríamos, si lo hacemos en nenas muy chiquitas, lesiones que nos preocupan, que por ahí terminamos haciendo un procedimiento quirúrgico o algún tratamiento por ahí destructivo importante, y es una enfermedad que solita el organismo la iba a eliminar. Y hasta cuándo también lo hemos ido cambiando, porque también, como dijimos que es una enfermedad de transmisión sexual, y las mujeres en este momento, en estos tiempos por ahí, cambian de pareja o tienen una vida sexual activa mucho más amplia que lo que se tenía antes, hasta los 50 o hasta los 60 años, nosotros extendemos hasta por lo menos los 75, ¿sí? Desde los 20 a los 75, todos los años, un Papa Nicolau, ¿sí? Ahí me contesté todas las preguntas juntas. Que ya les digo, ustedes van a ir a internet o van a escuchar por ahí, si están hablando en cuestión de política sanitaria, que el PAP es de los 25 a los 60, 65 y cada 3 años. Pero bueno, ya les digo, eso es a nivel, cuando uno lo que quiere es disminuir incidencia. Este fue el último en aparecer, el test de VPH o de HPV. Se hace con una PCR que ahora nos suena súper conocido por el COVID, la PCR. Se toma igual que se toma el Papa Nicolau, pero en vez de mandarlo a mirar en un microscopio las células que se descamaron, hacemos PCR y vemos si la paciente tiene HPV. Siempre los de alto riesgo se miden. Lo último que se está haciendo es la toma del Papa Nicolau con la toma de HPV, las dos cosas juntas. Depende de lo que sea más barato, pero en general en otros países es más barato el test de VPH, entonces leen el test de VPH. Si es negativo, el vidrio del PAP no se lee, se descarta, nos quedamos con el VPH negativo. Si el VPH da positivo, ahí sí vamos y miramos el Papa Nicolau. Eso se llama co-testing. Acá en Argentina se empezó a hacer en Jujuy. ¿Por qué se hace en Jujuy? Porque es donde tenemos alta incidencia. Y todavía ahora hay 2 o 3 lugares más donde se hace, pero todavía no está estandarizado. En algún momento las obras sociales, algunas lo empezaron a cubrir y lo podíamos hacer como co-testing, pero en este momento casi ninguna obra social lo está cubriendo y es un test de alto costo. Para Argentina es muy caro. Entonces vamos a mirar las metas de la Organización Mundial de la Salud para el 2030, con esto que veníamos del principio de la charla, de la erradicación del cáncer de cuello de útero. Ellos lo que pretenden en 2030 se llama 90-70-90. Esto es, que el 90% de las niñas pudieran estar vacunadas antes de los 15 años con la vacuna contra el VPH, que el 70% de las mujeres en algún momento, antes de los 35 y antes de los 45, por lo menos una vez, tengan una prueba de alta precisión para diagnóstico de HPV, puede ser Papa Nicolau, puede ser PCR, y que el 90% de las mujeres que estén diagnosticadas con cáncer de cuello de útero puedan recibir tratamiento. Con eso, para 2030, la Organización Mundial de la Salud estaría conforme y estamos lejos. Todavía nos falta. Hay mucha información, hay muchas cosas nuevas, pero bueno, todavía, y más en Argentina, estamos bastante lejos. Bueno, esta era mi contribución hacia fundamentalmente aspectos de prevención, y ahora les voy a dejar con el doctor Argañín, que nos va a hablar un poco más sobre el diagnóstico y tratamiento ya del cáncer de cuello de útero. Doctor, cuando quiera.
presentación. Es muy lindo ver tanta gente por ahí cuando se tratan estos temas. Como por ahí decía Luján anteriormente, esto es, digamos, hablar de cáncer siempre, las charlas tienen que ser mucho de prevención, o sea, que la charla tiene que ser la más larga, tiene que ser la de Luján, la mía tiene que ser cortita, y después la de Liz tiene que volver a ser corta, o sea, no es que esté abriendo el paraguas, pero bueno, es así. Un poco, algunos datos por ahí, o sea, hablar de hacer este tipo de diapositivas siempre vamos a estar con algunas de ellas que se van a repetir. Por ahí lo que decía Luján es el tercer cáncer de incidencia, después del cáncer de mama en mujeres. Y una cosa muy importante es que es la principal causa de muerte por cáncer ginecológico, por eso es lo mismo que decía Luján, es el más frecuente. Y luego siguen el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. A nivel mundial es el cuarto tumor más frecuente. Esto habla de las dificultades que hay en los accesos a la prevención, bueno, y por eso es la meta que propone para el 2030 la Organización Mundial de la Salud. Y donde el 90% de las muertes es por falta a toda esa disponibilidad y el acceso a los métodos de screening, como el PAP y la colposcopía, o a la alta prevalencia por ahí el mentor de todo esto, que es el HPV. El HPV es el factor etiológico más importante, se detecta en un 99% de los casos de cáncer de cuello de útero. Hay una familia muy numerosa, como decía Luján. Hay dos de ellos que son los que más involucrados están en esto, que es el subtipo 16 y el 18, donde el 16 por ahí se asocia más al carcinoma epidermoide. De ahí sale la explicación que daba hoy Luján de qué parte del cuello a partir de qué parte del cuello se formaba. Generalmente el carcinoma epidermoide suele ser de mal pronóstico. Los adenocarcinomas, más relacionados con el subtipo 18, son un poco más frecuentes, el subtipo 18 es el que está más frecuentemente involucrado. Hay otros donde a nivel mundial por ahí están un poco más detectados y estudiados. Lo mismo que decíamos recién, el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma. Lo de la prevención, bueno, sumamente importante, lo que decía Luján, y en la Argentina, bueno, la vacuna bivalente, que es lo que ella repetía. Hay una vacuna tetravalente que acá todavía no está en uso, y la nonavalente tampoco. Y está altamente demostrado que si esos pacientes se vacunan, la incidencia, porque está muy... la incidencia, hay una disminución muy importante de la incidencia cuando los pacientes o las pacientes se vacunan, cuando se tiene cuando se vacunan. La prevención secundaria, eso era prevención primaria, y la prevención secundaria, bueno, el método estándar para la detección es el PAP, reduce esa incidencia en un 60 o un 90%, la tasa de mortalidad en un 90%, suele tener una baja sensibilidad, y a veces eso está un poco sesgado, porque a veces las muestras pueden ser inadecuadas, bueno, también depende de otros factores. Y la prueba del HPV, que es una herramienta de detección, detecta el virus, o el ADN, del virus que está presente en todos los pacientes que tienen cáncer de cuello de útero. Por ahí ahora ya vamos entrando un poquitito más en lo que les quería explicar. Uno ya sabe que cuando encuentra una prueba de detección temprana, como el PAP o la prueba del HPV positiva, eso ya nos tiene que conducir a tratar de realizar o una colposcopía o una biopsia para poder llegar a un diagnóstico definitivo de ese tumor o de ese cáncer, y luego poder realizar un tratamiento. Los estadios tempranos, o sea, el cáncer de cuello de útero da síntomas en los estadios
más avanzados o más tardíos. En los estadios tempranos generalmente suelen ser asintomáticos. Cuando la enfermedad ya está un poco más avanzada, los síntomas, bueno, lo que decía la doctora, el sangrado, secreciones, dolores pélvicos, bueno, etc. Y algo muy importante para tratar también de poder estadificar esa paciente o poder arribar a un mejor diagnóstico más allá de lo que es la histología o la biopsia. Por ahí algo, no sé si se hace tanto el tacto vaginal bajo anestesia que por ahí ha perdido, con el advenimiento de todos los métodos diagnósticos como la resonancia, la tomografía, el PET, bueno, la rectoscopía, la cistoscopía, el tacto vaginal bajo anestesia ha perdido un poco de vigencia, digamos, pero es muy importante porque va a determinar a ver si ese paciente tiene compromiso de parametrios y de vagina, con lo cual muchas veces eso nos define también la conducta. A veces son pacientes que si tienen compromiso de parámetros, son pacientes que por ahí no pierden un poco la oportunidad de la cirugía, y si no lo tienen, sí. Y por supuesto que siempre un paciente que puede ser operado siempre va a tener mejores chances. El tratamiento, o sea, va a depender de muchas cosas, principalmente, como decíamos recién, del estadio en el que se encuentre la paciente, si esa paciente tiene la oportunidad de ser operada o no, y si nosotros encontramos una paciente que está en un estadio de reciente comienzo, con lo cual la cirugía sería la excelencia, o lo que primero tendríamos que, o con lo que más se va a beneficiar la paciente, también hay que tratar de ver qué expectativas tiene esa paciente en cuanto a la fertilidad futura, o sea, si ellos van a querer seguir teniendo, si ya tienen hijos, si no los tienen, si desean tenerlo, si tienen comorbilidades, son pacientes obesos, son pacientes hipertensos, diabéticos, o sea, cualquier otra condición que por ahí pueda frenar o calificar a esa paciente para que no pueda ser operada. La estratificación FIGO, bueno, eso por ahí es algo más técnico para nosotros, los médicos, que por ahí no vale la pena. No puse nada de estratificación Luján porque siempre viste que hay algunas discordancias, digamos. Entonces, así no nos peleábamos, no lo puse. Y cuando uno habla de tratamiento, como decíamos, los estadios más incipientes o más tempranos, la cirugía las opciones terapéuticas que nosotros tenemos, bueno, la cirugía en los tratamientos más, en los estadios más incipientes, y luego la quimioterapia y la radioterapia, que siempre son tratamientos un poco más, a veces, definitivos, digamos. Entonces, en aquellos pacientes que recién diagnosticamos, donde su tumor no está muy avanzado, que son esos estadios, bueno, el 1A o el 2A, la histerectomía radical con la disección de ganglios linfáticos, o sea, bilateralmente, es el tratamiento estándar, y más si no tiene deseo de enfermedad. Ahí estamos hablando de que vamos a sacarle todo el útero a la paciente, por más que el tumor esté en esa parte más de abajo, digamos, más inferior, como lo mostraba hoy Luján en la diapo de la parte anatómica. La cirugía por excelencia, la operación de Bergen Meix, que también estamos un poco, los oncólogos a veces no es que no se hace mucho, no la quieren hacer, es una cirugía muy compleja, con un postoperatorio muy prolongado, muy tedioso. Entonces a veces tenemos pacientes que nos llegan a nosotros los oncólogos con no esa técnica quirúrgica, y con lo cual después a veces tienen mayor recaída y mayor probabilidades de recaída de ese paciente, y bueno, y es ahí cuando por ahí nosotros nos dan más trabajos. Siempre en estos estadios tempranos la cirugía siempre ofrece una ventaja con respecto a la radioterapia, porque
Sí, se pueden no operar y hacer radioterapia a esas pacientes, sí, pero después la radioterapia siempre va a tener más toxicidad a largo tiempo. Son pacientes que viven con mucha estrechez vaginal, con sequedad vaginal, con dolor pélvico casi permanente o muy molesto, muchas molestias al tener relaciones. Bueno, entonces siempre que tenemos una paciente que está en estadios tempranos, lo correcto y lo más beneficioso para ella va a ser la cirugía, a pesar de que por ahí muchos cirujanos les escapan. Y si quieren por ahí preservar, hay otras técnicas quirúrgicas como la conización, la traquelectomía, que para aquellas que quieren preservarla o tienen deseo de fertilidad. El tratamiento ayudante. El tratamiento ayudante es aquel que se hace después que una paciente ha sido operada, ¿no? Es aquel que se realiza luego de la cirugía, pero no a todas. Hay algunas mujeres que se operan y eso ya es el tratamiento definitivo, y otras que reúnen o tienen ciertos factores de riesgo, sí debieran hacer para prevenir una recaída a futuro. Y son aquellos pacientes, bueno, de acuerdo al tipo histológico, o sea, si son carcinoma epidermoides, si son adenocarcinomas, si son el grado de diferenciación que tienen, si son moderadamente diferenciados, indiferenciados, si tienen invasión invasión linfovascular, compromiso de ganglios, compromiso de parámetros, como decíamos hoy, la cantidad de ganglios afectados. Todo eso van a ser un montón de condiciones. Toda esa información nosotros los oncólogos la tenemos de la biopsia, y de esa manera determinamos a ver si aquel paciente que se operó necesita hacer algún tratamiento posterior, si es de radioterapia, si es de quimioterapia, si es la combinación de las dos modalidades, digamos. Entonces, cuando nosotros, con todas esas características, podemos definir aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio y un alto riesgo. Entonces, las pacientes que tienen pocas de aquellas condiciones que les nombraba anteriormente, luego de la cirugía pueden solamente realizar un tratamiento de radioterapia y de braquiterapia. La radioterapia es radioterapia externa, se llama, y la braquiterapia son semillitas radiactivas que se ponen sobre en el fondo del saco vaginal, digamos, y eso le aporta una radioterapia un poco más localizada. Y aquellos pacientes que tienen un montón de todas aquellas condiciones que se los cataloga como de alto riesgo, deben hacer tanto la radioterapia como la quimioterapia. Y aquellos pacientes donde por ahí reúnen aquellas condiciones y algunas otras, como nombraba anteriormente, comorbilidades propias de otra patología, son hipertensos, obesos, diabéticos, ya uno los engloba en aquellos pacientes que son de muy alto riesgo. Bueno, esos pacientes no se van a operar y solamente van a recibir un tratamiento de radioterapia y de quimioterapia. Hasta ahí es, digamos, por ahí el paciente que a nosotros los oncólogos nos gusta recibir, digamos, aquellos que por ahí donde la prevención no anduvo bien, su médico ginecólogo de cabecera encontró su tumor de cuello de útero, no estaba avanzado, digamos, eran estadios muy incipientes, bueno, pero después empezamos a encontrar a aquellos pacientes donde ya el tumor está avanzado o localmente avanzado, y son aquellos que presentan un mayor riesgo de recurrencia y muerte por esta enfermedad. Entonces, ya la cirugía como modalidad única, en esos pacientes van a tener tiene una mayor incidencia de una mayor recaída, digamos, y la supervivencia a 5 años va a ser altas en los estadios incipientes, en los estadios iniciales, perdón, y ya de un 30%, o sea que van a estar vivos a los 5 años, solamente el 30% de los estadios ya más avanzados. Por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen un estadio localmente avanzado, lo que se vio después de determinados estudios, que la radioterapia
concurrente con la quimioterapia se hace con una droga que es el cisplatino, va a tener mayor beneficio. Se está hablando, por ahí ustedes habrán escuchado siempre ahora en oncología de la inmunoterapia. Bueno, todavía no está muy implantado, digamos, pero bueno, se están haciendo estudios o se están viendo resultados de estudios que ya que se vienen realizando, donde en este escenario la inmunoterapia pudiese tener sus beneficios, pero bueno, todavía no hay mucho en estos estadios. Y en los estadios avanzados, ya cuando ese paciente, además de tener su cáncer en su cuello de útero, el tumor ya se ha diseminado por otros órganos. Esta es una situación mucho más difícil, mucho más compleja, tanto para el paciente como para los médicos tratantes. Lo único que vamos, no es lo único, pero bueno, una de las premisas que tenemos, digamos, es tratar de a veces son enfermedades que no son curables, digamos, entonces, bueno, el disminuir los síntomas y darle una mejor calidad de vida a esos pacientes es el objetivo de estos tratamientos de quimioterapia. Por ahí, lo que sigue, digamos, son cosas muy técnicas. ¿Por qué doblete? ¿Por qué doblete con anticuerpos monoclonales? Los dobletes quiere decir que son tratamientos que se utilizan con 2 drogas, de quimioterapias con 2 drogas, donde cisplatino, paclitaxel, gemcitabina, carboplatino son las drogas que se utilizan en ese escenario. Los dobletes más anticuerpos monoclonales, que eso es más reciente, donde a lo anterior se le agregaban drogas que tenían un mayor efecto sobre esa célula cancerosa porque iba a ir más directamente, era como un tiro al blanco, y hablar solamente de dobletes era como tirar un escopetazo, vos le pegabas a todo lo que encontrabas. En cambio, con los anticuerpos monoclonales, por ahí se intentó afinar un poco más la puntería y de esa manera hacer que el tratamiento que se le estaba realizando al paciente vaya directamente a la célula cancerosa, no a otras células buenas, digamos, y no tuviesen tanto efectos adversos. Y acá sí, en estos estadios avanzados, la inmunoterapia tiene un papel bastante importante porque este año y el año pasado salieron resultados de varios estudios donde demostraron que la inmunoterapia, asociada o no a la quimioterapia, se están viendo muy buenos resultados con pacientes con mucha mejor calidad de vida de la que le dábamos antes, con mucha mayor supervivencia. O sea, los pacientes están, a pesar de ese estadio avanzado que tienen, están mucho mejor. El pembrolizumab es uno de ellos, que es uno de los medicamentos que más han sido estudiados. Y por ella, terminando, siempre digo lo mismo, o sea, el paciente oncológico no solamente depende del oncólogo, básicamente depende o debe tener un equipo multidisciplinario alrededor de ellos, ¿no? Donde su médico de cabecera, o la endocrinóloga, o su ginecóloga, el oncólogo, el psicólogo y la nutricionista forman una parte muy importante. Y para mí siempre hay de todos esos 2 profesionales, más allá de estos lugares donde el conocernos entre todos, el médico de cabecera siempre es aquel que le vas a golpear la puerta a la casa y todo, bueno, pero en oncología, además del médico de cabecera, el oncólogo, yo siempre digo que quiero cada vez, en los lugares donde trabajo, siempre hay dos profesionales que pido que siempre que estén cerca. Que uno es el psicólogo, el psicooncólogo, y otros son los nutricionistas, que no los tenemos en todos los lugares en los hospitales. No importa si se apagó porque me parece que era la última. Y de paso le vamos a dar el pase a Liz. Es súper importante que en el paciente oncológico que está haciendo un tratamiento esté bien alimentado, vamos a decirlo de alguna manera.
hay cosas que pueden comer, hay cosas que no deben comer, y a veces uno sí le puede dar algunos tips, pero no es lo que verdaderamente necesita ese paciente, porque hay que darle bien la información, bien, que lo puedan entender. Y siempre digo lo mismo, o sea, el psicooncólogo y la nutricionista para mí siempre son importantes, más allá del médico de cabecera o los otros profesionales que siempre apoyan y ayudan a llevar esta carrera, digamos, que tiene el paciente contra su enfermedad. Así que bueno, nada, Liz, ahora vas a tener que defender todo esto que yo te dije. Y como mis compañeros, agradecer haberme convocado a las personas del IPOL de Tres Lomas. Me alegró escuchar la última parte del doctor, más que nada para darle pie a mi charla, que tiene más que ver con la pata promo preventiva. Sí, la realidad es que deberíamos llegar antes de lo que estuvieron mencionando mis compañeros, pero que no por eso es menos importante, ¿sí? Sino por el contrario, todo lo que es promo preventivo, yo cuando escuchaba a Luján, me parece súper interesante hacer hincapié en que lo promo preventivo es llegar antes y evitar todo lo que después le toca al doctor Eduardo, sí, que es a lo que no queremos llegar. Para una introducción, en realidad, la enfermedad en sí tiene un montón de factores en los cuales yo no tengo nada que ver, pero después tiene un factor muy importante que es el estilo de vida, ¿sí? Los hábitos, ya sea saludables en general, donde acá entramos con lo que es alimentación desde mi área, y ahí hablamos también un poco de lo que es actividad física, tabaquismo, que hoy también lo mencionábamos. Para eso, lo más importante es conocer la alimentación saludable en general. ¿Por qué digo en general? La alimentación de la que voy a hablar hoy no solo es para prevención de cáncer, ¿sí? Sino que es para toda enfermedad crónica, para poder prevenirla. La alimentación saludable general de nuestro país es esta. ¿Por qué? Porque esta es la gráfica de alimentación saludable de Argentina para personas mayores de 2 años, de 2 años en adelante, digamos, ¿sí? De 2 años para abajo hay otro tipo de recomendaciones. Pero esta sería la gráfica que todos deberíamos incorporar. Algo importante es que la gráfica es diaria. Quiere decir que todo lo que vemos en esta gráfica lo deberíamos incorporar todos los días, todos los que estamos acá y todas las personas. Yo voy a empezar por lo último. En realidad hay un grupo que por ahí no se ve muy bien, que es el rojo, sí, el último que está en chiquitito, que en realidad esta guía, la última actualización en nuestro país es del 2016. Entonces imagínense que del 2016 al 2024 está bastante desactualizada y se estuvo trabajando desde los ministerios para cambiarla, pero todavía no salió la publicación oficial. Ese grupo se llama opcionales, dulces y grasas, y justamente la palabra opcional es contradictorio a lo que les acabo de decir, que la gráfica es diaria, ¿sí? O sea, por eso no debería estar, y en la gráfica que esperamos que salga pronto, no va a estar ese grupo, pero sí va a estar conformada por los otros 5 grupos de alimentos. Algo importante antes de hablar de los grupos de alimentos, fíjense que en los extremos de la gráfica, que simula ser un plato en realidad, tenemos la importancia de la actividad física y de la reducción de sal, ¿sí? En la actividad física siempre me interesa hacer mucho hincapié porque, sobre todo también para lo que estamos hoy acá, que es para la prevención de cáncer, se recomienda no ser sedentario. Para no ser sedentario necesitamos mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Yo siempre les digo, no importa qué actividad física, lo importante es encontrar algo que les guste, que nos permita ser constantes y mantenerlo en el tiempo para poder hacerlo a diario. Mínimo 30 minutos, o podemos achicar los días y incrementar el tiempo. Si puedo hacer 4 veces por semana, 1 hora o 1 hora y media, y ya no necesito salir todos los días, que a veces por trabajo y demás es más complicado. Y en el centro de la gráfica está el agua, ¿sí? La bebida principal que deberíamos consumir todos los días, de 6 a 8 vasos diarios, o entre 1,5 litros y 2 litros por día deberíamos consumir todos. Ahora sí, yendo a los grupos de alimentos, ¿sí? Tenemos 5 grupos de alimentos.
Fíjense que las proporciones, digamos, de los grupos que aparecen en la gráfica son distintas y eso tampoco es azaroso, o sea, eso está a propósito. El grupo que en mayor tamaño está es el que deberíamos consumir en mayor cantidad y así sucesivamente. Por lo tanto, el grupo frutas y verduras es el grupo que deberíamos consumir en mayor cantidad todos los días, que claramente es uno de los grupos que más nos cuesta, por lo menos en Argentina, y que no llegamos a las 5 porciones por día de frutas y verduras. 5 porciones porque se cuenta una porción en almuerzo y cena de verduras sí o sí, y aproximadamente 3 frutas a lo largo del día, que eso puede variar y podría ser un poquito más elevado si quisieran. El grupo que sigue en cantidad es el grupo de legumbres, cereales, pan, papa y pastas, ¿sí? Este grupo siempre es como el grupo de la controversia y vieron que nada, todos dejamos las harinas, lo primero que las harinas son muy malas. En realidad lo que hay que hacer es saber elegir las harinas, ¿sí? La harina refinada, la harina blanca, sí tenemos que evitarla, reducirla, los productos de bollería, de panadería, golosinas, todo ese tipo de productos sí son malos y tenemos que reducir ese tipo de harina. Pero por el contrario, todo lo que es harinas integrales, granos enteros, panes de salvado, avena, harina integral, ahora hay muchas harinas de lino, de almendras, cualquier tipo de harina que no sea la refinada, deberíamos consumirla sin problema porque son harinas que nos aportan fibra. La fibra es un componente clave para la prevención de enfermedades crónicas y para la prevención de cáncer también, ¿sí? La alimentación para prevención de cáncer tiene que ser alta en fibra, aproximadamente 30 gramos por día, que lo cubrimos si hacemos lo de las 5 porciones de frutas y verduras que mencionábamos hoy y aportando algún alimento del grupo que estamos hablando ahora, ¿sí? Otra cosa importante de este grupo es que yo les mencioné que está legumbres junto con cereales. Generalmente el cereal en Argentina no cuesta tanto porque es el arroz, el fideo y demás, pero el tema legumbres, estoy segura que la mayoría no consumimos ni siquiera una vez por semana el grupo de legumbres, ¿sí? Lentejas, porotos, garbanzos, la legumbre que les guste, ¿sí? Es un grupo súper rico en fibras, en vitaminas y minerales y súper económico y rendidor, que lo deberíamos usar mucho más de lo que lo consumimos, ¿sí? Después el grupo que sigue es el de lácteos, leche, yogures y quesos, que se utiliza más que nada en lo que es desayunos y meriendas en cuanto a la distribución. Otro grupo es carnes y huevos, que acá también por ahí se hace bien lo que es la prevención del cáncer, en que empecemos a distribuir los tipos de carnes. ¿Sí? Nosotros en Argentina hablamos de carnes y hablamos de carne de vaca, ¿sí? La mayoría bife, el corte que sea, pero siempre es carne roja de vaca. Lo que se recomienda para prevención es que la carne de vaca sea hasta 3 veces por semana aproximadamente y después ir intercalando con carnes blancas como el pollo y el pescado. Sobre todo el pescado, ¿sí? Porque nos aporta ácidos grasos esenciales, ¿sí? Cuando un componente se llama esencial, quiere decir que nuestro cuerpo no lo fabrica. Entonces, sí o sí, tenemos que incorporarlo por fuera, con la alimentación en este caso. Por eso la importancia de los pescados, ¿sí? Para que aporten ese ácido graso esencial que nuestro cuerpo no fabrica y tiene un montón de beneficios. Y el último grupo, el que se consume en menor cantidad, es el de aceite, frutos secos y semillas. También un grupo que nos aporta lo mismo que el pescado, omegas se llaman, que son ácidos grasos esenciales, y sería, seguramente siempre han escuchado hablar de las grasas buenas y las malas, ¿sí? Bueno, sí, al igual que les dije con las harinas, sí hay grasas que no deberíamos consumir, como son los snacks, otra vez todo lo empaquetado, los ultraprocesados y demás, pero sí hay grasas buenas que deberíamos consumir todos los días, y en esta parte es donde entran los aceites vegetales, los frutos secos y las semillas. Cuando hablamos de aceite vegetal, puede ser cualquiera, ¿sí? Cada aceite aporta un omega distinto. Lo importante es que los aceites se consuman en crudos y que sean puros, que no sea mezcla, pero después no importa si no puedo comprar el oliva y compro el girasol, mientras no sea mezcla y sea puro, va a dar los beneficios del aceite igual.
Bueno, eso un poco es lo que deberíamos consumir todos los días, obviamente distribuido en las 4 comidas, ¿sí? Las 4 comidas básicas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y un poco esto bien de prevención para lo que es el cáncer específicamente, que igual un poco es como que yo en esa imagen le fui hablando todo, así que resumo, pero la importancia de la actividad física, como les decía recién, el consumo de alimentos ricos en fibra, eso es clave, ¿sí? Tanto para cáncer como para cualquier enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, hipercolesterolemia, dislipemias. El consumo, el plan de alimentación alto en fibras es clave, por eso la importancia de los cereales integrales, frutas, verduras y legumbres. Después, el patrón de alimentación mediterráneo se disminuye esto que les contaba del pescado, ¿sí? Es el patrón de alimentación donde desplazamos un poco lo que es la carne roja e incorporamos un poco más lo que es pescados. Limitar el consumo de alimentos ultraprocesados ¿sí? El alimento ultraprocesado, sí, todo lo que me aporta es malo, ¿sí? Azúcar, grasa, sodio, y encima se suma todo lo que es químicos y conservantes que se usan para que justamente se mantengan el tiempo, para la palatabilidad y para que sean adictivos, que es lo que se quiere generar, obviamente. Yo siempre hago mucho hincapié, que me parece algo muy importante, en que por ahí unos, o los pacientes, se vuelven locos en buscar mermeladas sin azúcar o bajas calorías o el queso verde, y en realidad cuando uno va a los ingredientes del paquete, que es lo que nos tiene que importar, no cambia el tren. A veces es peor el verde que el queso rojo, ¿sí? Tampoco podemos volvernos locos e ir leyendo los ingredientes de todo, pero sí es importante tener en claro un poco esto, y que la única forma de tener una alimentación sana, equilibrada y preventiva de enfermedades es disminuir ultraprocesados y consumir frescos. Consumir frutas y verduras que no vienen empaquetadas y no tenemos que leer nada, consumir legumbres que no vienen empaquetadas y no tenemos que leer nada, y son súper versátiles y un montón de preparaciones para comer de diferentes maneras. Y los cereales integrales, lo mismo, ¿sí? Cuanto más fresco consumamos el alimento, mucho mejor. Y algo importante que se relaciona un poco con todo esto, pero no lo mencioné, es que como factor preventivo mantener un peso saludable a lo largo de la vida, ¿sí? Saludable, no estamos hablando de estética, no estamos hablando de delgadez, no estamos hablando de nada por el estilo. Cada persona tiene un peso saludable o un rango de peso saludable que es importante mantenerlo para justamente prevenir este tipo de enfermedades, ¿sí? Y algo que se relaciona mucho también con lo que es el cáncer y las enfermedades crónicas es la grasa abdominal, digamos, ¿sí? Que se relaciona también con el peso del que estábamos hablando, por lo cual se tiene que tratar de mantener por debajo de los 94 centímetros el perímetro de cintura de los hombres y por debajo de los 80 para mujeres, ¿sí? Bueno, esto como les decía, yo ya lo fui diciendo todo en la imagen, ¿sí? Es particularmente lo de fibra, lo de carnes, y algo importante que no dije es el consumo de alcohol, ¿sí? El consumo de alcohol como hábito nunca es bueno. Todo lo que es alcohol termina siendo azúcar en el cuerpo, ¿sí? O sea que es lo mismo que consumir azúcar, entonces no se recomienda que sea de uso diario, ¿sí? A ver, no pasa nada si tomo alcohol un día, no hay que ser como, en la alimentación es muy difícil como decir cosas que después se toman como extremistas, no es que no voy a poder tomar alcohol nunca más, lo que se recomienda es que no sea diario, que sea ocasionalmente, que sean eventos, que sean reuniones y no que forme parte de mi alimentación cotidiana. Y después siempre para cerrar me gusta mostrar, porque por ahí la gráfica muestra todos los grupos separados, más o menos cómo sería el armado de un plato saludable. Y algo para aclarar, el armado del plato saludable general es así, ¿sí? La mitad del plato de verdura, porque justamente tenemos que cubrir esas 5 porciones diarias de las que hablamos hoy,
Un cuarto de proteínas, que es todo lo que es carne de vaca, pollo, pescado, cerdo y huevo, y un cuarto de lo que es cereales, siempre tratando de elegir los buenos, y legumbres. Este es el plato general. Después, si hay patologías, si hay que bajar de peso, si hay que subir de peso, si hay que diabetes, lo que sea, los platos se adaptan a cada persona en particular, pero con este plato diariamente todos tenemos una buena alimentación. Nada, como cierre era un poco hacer hincapié en esto que por ahí lo hice al principio, de la importancia de la prevención, ¿sí? Que es una de las herramientas más eficaces para reducir el riesgo de cualquier enfermedad, tiene la mejor costo efectiva a largo plazo y una alimentación sana y hábitos de vida saludables en cuanto a actividad física. Volviendo también a la actividad física, cuando hablo de actividad física, también me refería un poco a lo que mencionó también Eduardo, que me parece súper importante cuando hablaba de los psicólogos, la importancia de todo lo que genera la actividad física, no solo para bajar de peso o en mejorar los niveles de glucemia o en mejorar los valores de colesterol, sino en la mente, en despejar, en hacer vínculos, en relacionarnos y en la importancia de todo.